Bien, amigos, vamos a continuar con nuestro programa de hoy y es muy interesante lo que vamos a conversar ahora porque se trata de Manuel Martínez, que es numerólogo. Él es un economista y es un hombre que conoce mucho de lo que es la economía en general y lo mismo que estamos nosotros aquí asustados. Yo creo que él de cierta manera debe ser asustado también porque él es español, pero vive aquí en los Estados Unidos, tiene también negocios en México, habla de economía porque sabe de economía. Y quiero preguntarle a mi amigo Manuel Martínez, ¿qué podemos esperar de lo que va a pasar en estos días? Nos quedan 3 días antes de la finalidad, antes de la crisis, antes del dropout, ¿ok? ¿Cómo estás? Y quiero hablarte, porque de eso tú sí sabes. Bueno, por lo menos sabes más que yo. No sé, bueno, mira, yo creo que todo el mundo sabe y todo el mundo, pues, realmente está preocupado por la situación esta de la deuda. Me preguntabas antes de empezar el programa cuál es la importancia de todo esto, del techo de la deuda, que se extienda, no se extienda. Y me gustaría responderte con una frase, no sé si te acuerdas de la película esta de Ridley Scott, la de El reino del cielo, el reino de los cielos, ¿no? Es justo cuando Saladino toma la ciudad de Jerusalén y entonces el cristiano, ¿no? Este era el que había defendido la ciudad y la había perdido, cuando Saladino se está yendo, le pregunta, ¿qué importancia tiene para ti Jerusalén? Entonces Saladino sigue andando y de pronto se para y dice, nada. Sigue andando, se vuelve a parar, se vuelve hacia él y le dice, todo. Pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Qué es esto del techo de la deuda? Es todo y es nada. ¿Por qué te digo que es todo? Te digo que es todo porque todo el mundo está pendiente de que se arregle. Y te digo que es nada porque se tiene que arreglar. O sea, todo esto es una falacia. El techo este de la deuda es una falacia porque estamos hablando de deuda soberana de Estados Unidos. Y la deuda soberana nunca se ha dejado de pagar por ningún país. Nunca ha dejado de pagar su deuda soberana. Si miramos los casos de crisis que hemos tenido pues, en los últimos 10, 15 años, ¿no? Vámonos al default de la deuda, el último que conocemos grande, el de Argentina en el año 2002. ¿Por qué se produce esta falta de pago de la deuda? Porque la deuda no estaba en pesos argentinos, y la deuda estaba en dólares. Entonces Argentina no tenía dólares para cubrir esa deuda. La mexicana del 1982, ¿por qué pasa? Pues por la misma razón, porque no había dinero. Pero Estados Unidos tiene el dinero, o sea, la Reserva Federal puede imprimir el dinero que crea necesario. El único problema es... Pero a mí eso me preocupa mucho, eso de que imprimir y seguir pagando. Pero mira, vamos a ver esto de imprimir, mira, vamos a ser serios. Vamos a hablar de la deuda en billones o trillones. Billones en español, trillones es en inglés, la gente está más acostumbrado a oír lo que es la deuda en trillones, ¿no? La deuda está en 16.7 trillones, 16.7, van a subir aproximadamente menos de 1 trillón, 999.000 millones de dólares. Van a alargar el techo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si miras tú lo que significa esto, dices que te preocupa lo de imprimir el dinero a todos. En el año 1982 se alcanza el primer trillón de dólares en deuda. En 1982, 30 años después, hemos pasado de 1 a 17. O sea, eso te lo dice todo. En 30 años han multiplicado por 17 veces la deuda, de 1 a 17 trillones. ¿Qué te quiere decir esto? Bueno, pues posiblemente en los próximos 30 años pues te la irán subiendo a 1 trillón al año y estaremos pues con 30 trillones más o 40 trillones más de deuda, porque esto de la deuda depende de cómo va la economía. Si la economía es capaz de asumir esa deuda, cuando estás hablando de que la economía americana está pues aproximadamente eso, a 16.5, 16.6 trillones de dólares y sigue generando, el FED se está financiando al 0%, 0.1, 0.2, a 10 años al 2.80. Es que no le cuesta nada endeudarse. Es que lo que hay que ver es que endeudarse a este gobierno, o sea, al FED, no le cuesta nada. No le cuesta nada. Y si miras la composición de esa deuda de los 16.7 trillones, aproximadamente
el 63-64% está en manos, digamos, domésticas, es decir, el 30 y tantos, 40%, el 20 y tantos lo tiene el FED, lo otro lo tienen inversores privados. Entonces, digamos, el dinero que se debe a los extranjeros es solo un 33%, de ellos el que más se le debe, que además ha invertido en la economía americana, es China, que tiene como 1,4 trillones, y Japón, que son como 1,2. El problema es mucho menos grave, si lo miras fríamente, de lo que nos hacen creer, porque lo pueden arreglar, hoy mismo se puede arreglar el problema, es pura especulación. Tú sabes que Estados Unidos no va a dejar de pagar la deuda. Es que todo esto que están haciendo es un juego político que asusta a los mercados, asusta a la gente, y los mercados ni siquiera se han asustado tanto. En una situación anterior, acuérdate que esto está pasando últimamente todos los años. El secuestro, todo que es del gobierno, nos está pasando todos los años. Hace años que no nos veíamos con esta situación. Del gobierno cerrado, sí, desde el 95. Claro, pero claro. Lo que más asusta a la gente no es el gobierno cerrado, porque el gobierno lo van a abrir, 2 o 3 días lo van a abrir. O sea, cuando se cerró con la época de Clinton, estuvo algo más de un mes, fue desde... Pero ten en cuenta una cosa, que el gobierno... Déjame hacer un paréntesis, sí, porque tengo que poner unos comerciales y vamos a seguir. Bien, tomamos un poquito de café pilón para endulzar la mañana. Y sigo conversando con Manuel Martínez, economista y numerólogo, y caramba, me ha llenado de cierta tranquilidad, porque tú piensas de que no vamos a tener ningún desastre como el que se parece que está pasando, y que se ha puesto la Cámara de Representantes, el Senado por el otro lado, el presidente por el otro lado, el presidente de la Cámara que está buscando bronca con todo el mundo. Digo, ¿qué es esto, chico? No, mira, lo que pasa que todo esto, tú sabes muy bien, igual que yo, que todo esto es una cosa política, ¿no? O sea, es una cosa política. Y, como te decía antes, ningún país soberano ha dejado de pagar su deuda, ¿no? Se deja de pagar, por ejemplo, el caso más reciente, volvemos a Europa, Grecia. ¿Qué ha pasado con Grecia? ¿Qué ha pasado con todos estos países europeos que han tenido que renegociar la deuda? El Banco Central Europeo emite euros. Entonces, Grecia no tiene capacidad para emitir euros. Entonces, la deuda griega estaba en euros. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si no tienes euros, pues no puedes pagar la deuda. Estados Unidos siempre tiene dólares, porque, como te digo, puede emitir lo que quiera. O sea, lo que ha pasado aquí, mira, para ver un poco por qué el FED tiene tantísima deuda. Acuérdate que en el 2008 el FED tenía aproximadamente pues, un tercio, menos de un tercio de la deuda que tiene ahora. Te vino el Q1, el Q2 y el Q3, y cada vez le fueron inyectando 700, 800, 800, 1.000 millones de dólares a la economía americana, y todo eso pues repercute en la deuda. Pero acuérdate, cuando hablamos del FED, que hemos hablado aquí algunas veces, la FED no es estatal. O sea, la FED es un banco privado. La Reserva Federal es un banco privado. Mucha gente no entiende eso, pero la Reserva Federal es un banco privado. El Banco Central Americano es la FED, que es un banco privado. Entonces, sí hace la función de un banco central, pero no deja de ser un banco privado y que busca también tener el beneficio. Acuérdate que cuando hemos hablado otras veces de cuál es el origen de la banca central, ¿no? La banca central en el mundo se funda en 1695 con el Banco Central de Inglaterra, que lo fundan los Rothschild. Los Rothschild te fundan este banco, ¿con qué finalidad? Financiar al gobierno británico las guerras. Es la función principal por la que se crea el Banco Central Europeo, o sea, los bancos centrales europeos, que el primero, como te digo, es el Banco Central de Inglaterra, la FED. Acuérdate que en este país, históricamente hablando, ha habido en muchas ocasiones mucha oposición a que hubiera un banco central. El presidente, como hemos hablado cuando el otro día hacíamos lo del billete, que más se opuso a la existencia de un banco central fue Andrew Jackson, porque pensaban, ¿cuál es la misión de la FED? Crear dinero, ¿para qué? Para prestárnoslo, para que nosotros tengamos que pagar por algo que en teoría no deberíamos de pagar, porque hay una corriente que dice que el dinero debe de ser emitido por el Departamento del Tesoro. Entonces financia al gobierno sin interés, mientras el gobierno lo necesita. Sí, es inflacionario,
pero ¿por qué el gobierno tiene que pagar por el dinero que emite el mismo? ¿Me entiendes? Hay diferentes corrientes dentro de esto, pero el motivo fundamental para crear un banco central fue financiar las guerras. Aquí estamos hablando de déficit, de los déficits fiscales que estamos teniendo, pero ¿a qué se deben estos déficits? Ha sido fundamentalmente por financiar una guerra sin impuestos. ¿Por qué cuando hablábamos de la guerra de Irak o de Afganistán, pues no ha habido una oposición grande en este país a la guerra? Porque a la gente no le ha costado, no le ha costado impuestos. O sea, hemos estado metidos en una guerra por 12 años, 13 años, sin que a la gente le subieran impuestos. Al contrario, le bajaban impuestos. Entonces, históricamente, ¿una guerra es impopular? Sí, por supuesto, porque muere mucha gente, pero también porque a la gente le cuesta muchísimo dinero. Le cuesta muchísimo dinero. Yo creo que precisamente el que no haya habido guerras, porque hubo una serie de situaciones que prácticamente incluso el gobierno de Estados Unidos ha tenido los barcos ahí, ¿ok? Y no se fueron a la guerra, porque en realidad una guerra, lo que cuesta una guerra es una cosa increíble. Es una cosa de dinero y es una cuestión, mira... Y además, no solamente dinero, sino la cantidad de soldados que mueren. Claro, claro, y la cantidad que quedan heridos, que luego es un cargo adicional para el Tesoro. Exactamente, o sea, para todo, la familia, todo. Es un costo, pero te digo, aquí se han financiado guerras sin dinero, o sea, creando dinero artificialmente. Acuérdate que la Segunda Guerra Mundial, pues los impuestos te subieron hasta el 80-90% porque había que financiar esas guerras y la gente tenía que poner el dinero, porque el dinero, en cierto modo, claro, en ese año, en el año 45, estaba pues avalado todavía por el patrón oro. ¿Me entiendes? En la reunión que fue en Bretton Woods, que fue en el año 44, se suponía que el dinero tenía que estar avalado por el oro. En el año 71, cuando se retira el patrón oro, es cuando empezamos a ver toda esta situación de endeudamiento ilimitado. Acuérdate cómo se hace el dinero. ¿Cómo se hace el dinero en el sistema actual, en el mundo? Por cada dólar que tú depositas en el banco, digamos tú depositas mañana $1, ponte por ejemplo en el Bank of America, el Bank of America te puede prestar hasta 10 veces ese dólar. O sea, el dinero se multiplica por 10 veces. Por cada dólar pueden crear $10. Entonces, claro, si se tuviera que tener el respaldo en oro, hoy en día sería imposible. Tú sabes que ha habido, bueno, durante toda esta crisis, pues muchas teorías y muchas ideas de decir que habría que volver al patrón oro. Volver al patrón oro hoy en día, con el desarrollo de la economía mundial, de la economía mundial son algo más de 70 trillones de dólares, sería prácticamente imposible. Habría que, si el oro está ahora a menos de $1.400, 1.300 y pico, cerró ayer, habría que subir el precio del oro 8 veces, para que realmente se pudiera volver al patrón oro. ¿Que se podría hacer? Bueno, todo es ficticio. Acuérdate que uno de los grandes temores que ha habido, acuérdate que en este país, muchas veces la gente no se acuerda, pero en el año 1932 el presidente Roosevelt confiscó todo el oro que había en el país, confiscó todo el oro. Lo confiscó, en plena Gran Depresión se confiscó el oro. Entonces, pues tú has visto que ha habido pues muchas teorías alarmistas y muchas cosas que te decían, si volvemos al oro, a todo el mundo le van a quitar el oro. Y es por lo que ha habido también muchas veces todo este rally en el mercado del oro, por muchas razones, por seguridad, por miedo a que el papel no valga dinero. Pero en la situación actual, y volviendo a lo del techo de la deuda, todo lo que están creando, pues es política ficción, nada es real, porque todo el mundo sabe pues, que eso no va a acabar en nada. Que Estados Unidos, incluso aunque no se llegara a un acuerdo antes del jueves, el día 17, ¿cuánto tiempo más podrían estar? La gente sabe que su dinero está seguro en notas del Tesoro americano, porque aunque se alargara 3 meses más, ponte, que no va a pasar, el dinero eventualmente te lo van a pagar y con interés. ¿Cómo tú ves la situación económica, por ejemplo, de México y de España? Porque precisamente tú vas de un lugar a otro ahí. Sí, mira, España yo lo veo pues mal, sigue estando mal. Sigue mal. España, mira, si hablan de números, y otra vez siempre volvemos a lo mismo, la macroeconomía. La macroeconomía es, como hemos explicado otras veces, yo lo veo casi como la estadística, ¿no? Que si tú te comes 2 pollos y yo ninguno, tú te has comido uno y yo otro. Y esa es la situación de la macroeconomía en España. Dicen que el país, bueno, este año pues va a bajar el crecimiento, va a ser un crecimiento negativo. Dicen que en el 2014 pues, ya va a ser un crecimiento positivo, pero el desempleo está a 25-26%, la situación política está muy deteriorada, sobre todo con los problemas que hay en la zona de Cataluña,
Entonces, yo a España lo veo mal en el sentido de que en España lo que se han disminuido es los salarios, se han disminuido mucho, se está tratando de vender España como un país barato para invertir y que con un 25-26% de paro, si antes se hablaba de los 1000euristas, pues ahora ya se habla de la gente que gana los 800 euros al mes, ¿no? Entonces, pues el que pierde su trabajo, si tiene la suerte de encontrar unos, pues si tiene que coger un trabajo con 25-30% menos que lo que ganaba, pues lo va a tomar, no le queda otro remedio. Entonces, se está haciendo un país de mano de obra barata, eso no hay duda. Por otra parte, a los españoles quizá nos está bien empleado por el exceso de arrogancia que hubo en una época, ¿no? O sea, una arrogancia innecesaria, ¿no? Porque España es un país que siempre ha ido atrás en todo, ¿no? España perdió la revolución industrial, el capitalismo español nunca ha estado a la altura, siempre ha sido que la famosa frase que inventen otros, en España pues siempre se ha ido al carro. España es un país puramente de servicios, o sea, realmente el 65% de la economía española son servicios, dependemos en gran manera del turismo, entonces el turismo, mientras más barato esté España, mientras más barato sea la mano de obra, pues mejor nos irá, ¿no? El futuro de España es, bueno, un futuro dentro de la Unión Europea como país de servicios, o sea, eso está muy claro. ¿Y México cómo lo ves? Nos queda un minuto y pico. Mira, México está la situación muy crítica, yo México lo veo muy crítico, el presidente Peña Nieto no lleva ni un año, lleva 10 meses y hay un descontento general con su actuación. Ahora mismo hay una reforma fiscal en México que nadie está contento, quieren subir las colegiaturas un 16% el IVA, todos los colegios, subir, bueno, es una cosa incomprensible lo que pretenden hacer, subirles a las maquiladoras, todo el IVA, o sea, es una situación que realmente nadie logra entender, ¿no? Y que yo creo que es en cierto modo una operación de confusión para poder realizar la reforma del petróleo, es decir, yo te quito parte de todo esto, pero tú me dejas que siga haciendo pues toda esta de que puedan invertir empresas extranjeras en el petróleo y que eventualmente pues sea una cosa seria y no sea una cosa descafeinada. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero de todas maneras yo quiero la semana que viene que vengas por aquí. Está bien. Porque ya la semana que viene vamos a saber, nos faltan 3 días. Sí, esto se arregla antes del jueves. Y yo creo que antes de que se llegue al tercer día vamos a tener resuelto esto, que Dios quiera, para que todos podamos seguir adelante y con dificultades muchas veces, pero hay que vivir aquí. No queda otra. Ok, muchísimas gracias. Aquí, Tomás. Nosotros regresamos en unos momentos y vamos a estar con el doctor Soto hablando de inmigración. Estén preparados para que llamen al teléfono que va a estar en la pantalla, el 305-644-7599.